en el libro de Éxodo 15:27, habla este pasaje de la vida resucitada del Señor, en la vida de la resurrección de la vida espiritual. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Claro, mire, y llegaron allí a un lugar que se llamaba Elim, en donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y allí acamparon, dice la palabra del Señor. Y esto de que Elim es un lugar que tiene dos significados. Un significado es poderosos, fuerte. Elim viene de Elí. Y Elí, uno de los significados de ese lugar, por ser un derivado del nombre Elí, quiere decir poderoso, fuerte. Y el otro significado quiere decir un grupo de palmeras, un huerto de palmeras. Elí quiere decir un grupo de palmeras, 70 palmeras quiere decir un huerto de palmeras. Fíjese, ¿no? 12 fuentes y 70 palmeras. Habla el lugar y lo volvemos a leer allí en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 27. Y estoy refiriendo nuevamente la palabra porque quiero que tomen debida atención, porque van a aprender y van a experimentar que con la vida natural no podemos realizar la obra de Dios, pero con la vida en resurrección podemos, con la vida resucitada, la nueva vida en Cristo, podemos cumplir el propósito de Dios, ministerialmente y personalmente. Cuando en la vida personal, unido al grupo ministerial, si yo vivo la vida resucitada por haber pasado por las aguas de Mara, las aguas de amargura, en donde el madero de Cristo, en la victoria de Cristo en el madero, endulza las aguas, y paso yo por la vida de crucifixión. Cuando pasamos por la vida de crucifixión, por la amargura que había en nuestra vida, se endulza la vida con la vida divina de Cristo, y pasamos a otro lugar, a otra experiencia, a otra realidad de vida, para vivir la vida de resurrección que hay en ese lugar. Elim, Elí, de donde viene el derivado del nombre de ese lugar, y donde quiere decir poderoso y fuerte, uno de los conceptos, y el otro quiere decir un grupo de un huerto de palmeras, 12 fuentes y 70 palmeras. Escuche de nuevo. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y acamparon allí junto a las aguas. Venían con sed, tenían necesidad, había que experimentar una vez más. Y sabe, una cosa pasa aquí, una cosa muy particular que nos pasa a cada uno de nosotros cuando salimos del mundo, cuando vivimos la Pascua, la salvación de la sangre de Cristo en nuestra vida, salimos de la usurpación y de la esclavitud, salimos de allá, de lo que es el sistema opresor, pasamos por las aguas del bautismo y salimos camino al desierto para prepararnos, para consagrarnos, para edificarnos, y resulta que llegamos al agua de la crucifixión, las aguas amargas, y ahí vivimos una experiencia muy personal con Cristo. Pero cuando salimos del Mar Rojo, si agarramos el mapa, Mara, en vez de quedar para el norte, para el lugar del destino, cuando salimos del Mar Rojo,
La idea, el pensamiento humano natural es: Dios me va a llevar a la tierra prometida que queda para el norte. Dios me va a llevar para arriba. Dios me va a llevar para que alcance el destino de sacarme de la esclavitud para meterme en la buena tierra. Sin embargo, Mara y Elim no quedaban para el norte, quedaban para el sur. Y la nube que los guiaba, de día con sombra y de noche con calor, salió para el lado del sur, para Mara y luego para Elim, totalmente contrario al pensamiento natural. Y eso es lo que desorienta a las personas que piensan que van a ir hacia un lado, hacia un lugar, que Dios los va a llevar hacia una plena victoria o alcanzar el propósito del destino rápidamente, el destino del propósito, y Dios sale guiándonos para abajo, no para arriba. Pero si queremos vivir una resurrección, todos pensamos que la resurrección es para arriba, pero la resurrección es para abajo, para la parte baja, porque la parte baja es la muerte. La muerte está en la parte baja. Tenemos que bajar. Para resucitar no tenemos que ir para arriba, sino que tenemos que ir para abajo. Y Dios nos quiere hacer vivir una experiencia de crucifixión y de resurrección. Pero para vivir la resurrección, la crucifixión y la resurrección, tenemos que ir para la parte más baja, no para la parte más alta. Y ahí hay pensamientos humanos, naturales, que dicen: no, yo no voy a ir para abajo porque Dios me quiere llevar para arriba. Y ahí, cuando pasan las cosas que pasan y las situaciones que tenemos que vivir para abajo, ahí es donde el pensamiento natural se contradice, se contrapone. Hay una guerra espiritual, hay una lucha en pensar que Dios nos iba a llevar para arriba y ahora Dios nos está llevando para abajo y Él no puede hacer su obra. Y hay muchos que son tercos, hay muchos que no saben evaluar, hay muchos que no se dejan guiar, hay muchos que no quieren que la nube los siga dirigiendo hacia abajo y se vuelven y se quedan estancados y se paralizan y no siguen el camino y se apartan del camino y piensan que Dios no piensa como ellos piensan. Y así es lo que pasa con muchos de los cristianos, con muchas de las personas que dicen: guíame, Señor, guíame, Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo los guía para un lugar que ellos no tienen previsto, que no entienden, o que no saben ver con los ojos espirituales, o no saben leer la lectura de los acontecimientos de la vida, y ahí se contraponen, ahí se oponen, ahí se rebelan. Muchos de los que iban para abajo quisieron volverse a Egipto. Muchos lamentaron haber salido de Egipto. Muchos, cuando le faltó el agua en Mara y ahora en Elim, parecía que no tendrían que haber salido nunca del mundo. Quieren culpar a los líderes y quieren culpar a Dios. Y maldicen y hablan mal. Fíjese otra experiencia ahora. La de las aguas de Mara fue una experiencia, pero Dios quería hacerle vivir, aparte de la crucifixión, del madero, de la cruz, en la victoria de Cristo, la resurrección. Porque no se puede servir a Dios con una vida natural. No se puede servir a Dios con los razonamientos intelectuales del hombre de la tierra. No se puede servir a Dios en una vida humana. Tiene que ser una vida pasada por la cruz y resucitada, para que el plan de Dios se pueda cumplir en nuestra vida, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. No lo podemos cumplir con la carne. ¿Cuántas veces pensó usted que
al rendirse al Señor las cosas iban a ser wow, esto y lo otro. Sin embargo, la nube, el Espíritu Santo, los estaba guiando hacia el sur, hacia la parte de abajo, no de arriba. Porque la resurrección es para arriba, sí, pero primero hay que ir para abajo. Para resucitar hay que morir. Y para morir hay que estar en la parte más baja. Para resucitar. Y cuando ese pensamiento no es unido a la guianza de Dios por la nube, por el Espíritu Santo, por un hombre que aceptó, como Moisés. Moisés también habría pensado en su primer momento en la vida natural del razonamiento humano. Hubiera dicho, no. Sin embargo, aceptó y fue hacia Mara, y aceptó y fue hacia Elim, porque ahí en Elim había 12 fuentes y 70 palmeras. Salidos de la crucifixión, entrando a Elim, 12. Y el número de las criaturas, el número de la humanidad es 4. El número de la humanidad es 4. Y el número de Dios es 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y 3 por 4 es 12. Y 3 por 4 es 12. Que es un número de eternidad. 12. Es un número de eternidad. Y ese número de eternidad, en la unión de la vida de Dios con la vida humana, 12, 3 por 4, es ahí donde se une Dios al hombre para de ahí en adelante poder llevar al hombre en la divinidad a cumplir el propósito de Dios. No puede un hombre en el orden natural hacer la obra de Dios. Por lo tanto, Dios los lleva a Elim para que ese río, los ríos de agua viva fluyan, poderosos, fuertes. 12, la eternidad de Dios unida a la humanidad para hacer la obra de Dios en todo lo que le iba a acontecer a su amado pueblo. Su pueblo tenía que vivir en vida resucitada para cumplir el propósito y llegar al destino donde Dios le había marcado. Pero tenía que haber esa unión, tenían que llegar a vivir la vida resucitada que Dios les proponía ahí en Elim. Bendito sea Dios. La experiencia de Elim tenemos que vivirla nosotros. Tenemos que vivirla nosotros. Dejar que se plasme, dejar que se una. Es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Es la mezcla. Y el número 12 es el número de perfección. Es el número de perfección que en los cielos está muy, pero muy grabado. Dos cosas. El número 12 es un número de perfección y de culminación. Ahí culmina perfeccionamiento y culminación total para hacer el ministerio que Dios nos ha dado. Cuando Jesús se manifestó después de la fiesta, el último y gran día de la fiesta, que estuvieron en la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Estaba hablando de la fuente de los ríos poderosos de agua viva
que hay en Dios, escuche, son los ríos de Dios. Son los ríos de Dios que fluyen de nuestro interior. Tiene que fluir ríos de agua viva para que nosotros podamos tener la vida resucitada de Cristo y salir en victoria a hacer la obra de Dios. Escuche. 7:37 y 7:38 de San Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está, hablando del Espíritu. Está hablando de la vida interior, que desde nuestro interior, esas 12 fuentes son las que hacen que los ríos de agua viva salten para vida eterna. Es la vida que tenemos que vivir. Es la experiencia de la vida después de la resurrección, después de la crucifixión, la resurrección. Entonces pasamos las aguas de Mara, tenemos que entrar a Elim. Y Elim, vivir. Ahora, lo fuerte y poderoso de la corriente de los ríos que viene a nuestra vida para edificarnos, para vivir una vida resucitada y para cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Y 70 es 7. Número 7. ¿Es la perfección o es la plenitud de la dispensación de los tiempos? Así que 12 es el número de la eternidad, pero de los tiempos vividos en la plenitud de la vida del hombre son 70. Y 70 son las palmeras. Así que 7 de la plenitud de la dispensación de los tiempos, de la vida del hombre aquí, en la tierra. 7 por 10, número 10, es la plenitud de la culminación que justamente tenemos en el cielo. 70 son los años del hombre y 70 palmeras que crecen. 12 fuentes que fluyen. 12 fuentes que fluyen ríos y 70 palmeras que crecen. Porque fluye el río de la resurrección, crecen las palmeras que hacemos que los frutos estén arriba. Las palmeras crecen si los ríos fluyen de esas 12 fuentes, que es el número de gobierno sobrenatural en la vida del hombre, para que la vida del hombre en la plenitud, en la perfección y en la culminación de la dispensación y de la eternidad podamos cumplir el plan de Dios aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. No sé si lo puede entender todo, pero quiero decirle que Dios, en cada lugar que nos lleva, cada experiencia que nos hace vivir, es preparando nuestra vida para su perfecto plan. Elín era indispensable que llegaran a ese lugar para saber de las 12 fuentes que fluyen y de las 70 palmeras que crecen. Un huerto en el lugar del desierto, un huerto de palmeras no puede crecer si no hay fuentes de aguas. Y eso es lo que estaba representando el Señor Jesús, que después de la cruz, de la crucifixión, entró en la vida de un fluir de la vida divina, en la vida resucitada, que nosotros debemos vivir. Porque si no vivimos la vida de la resurrección de los ríos de agua viva, nunca va a crecer nuestra vida como una palmera para dar frutos arriba. Nunca
porque la hostilidad de este mundo, el desierto de este mundo, no nos va a permitir vivir un crecimiento ni un desarrollo. Las palmeras que crecen son porque hay fuentes poderosas de río de agua viva. Crecen las palmeras, fluyen las fuentes fluyen, crecen las palmeras, las fuentes fluyen y crecen las palmeras. Las palmeras no crecen si no hay fuente, crecen las palmeras porque hay fuentes que fluyen hace que crezcan las palmeras. Bendito sea Dios. No crecen las palmeras si no hay fuentes de ríos de agua viva. Bendito sea Dios. Hay muchos que quieren que su vida crezca y nunca tienen fuentes de agua viva. No viven la vida de la resurrección, porque la vida de la resurrección se vive cuando uno va a morir al altar, tomando la cruz de cada día, como dice el Señor Jesús. Entonces los ríos de agua viva hacen que las palmeras crezcan. Las fuentes son poderosas y fluyen, y las palmeras crecen. Las fuentes fluyen y las palmeras crecen. Las fuentes fluyen y su vida crece. Las fuentes fluyen y su vida crece. Se desarrolla. Las palmeras que dan fruto arriba. Gloria a Dios. Gloria, esa es una experiencia. Si anda vacío, triste, desanimado, desalentado, defraudado, si anda frustrado, si siente fracaso, es porque no ha hecho que las fuentes fluyan en su vida para que las palmeras crezcan. Esta es una experiencia que hay que vivirla día a día. Muchos dirán, todo lo que Dios le ha dado. Sí, pero hay un altar del sacrificio. Nada se me regaló, nada me es regalado. Todo cuesta ahí, en el altar del sacrificio. Ir a morir cada día, ir a morir. Mientras los otros están en otro sueño hermoso, están en un descanso glorioso, están disfrutando. El que ama a Dios está buscando los ríos de las fuentes poderosas y fuertes para que las palmeras crezcan. Es el sacrificio de los hijos de Dios. Pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces va a entender la mente de Dios por qué lo saca al sur si el destino suyo está al norte. Y ese pensamiento ha hecho volver a muchos. Ese pensamiento ha hecho quedar a muchos. Otros se quedan estancados, otros no crecen, otros no saben entender a Dios. Otros están siempre debatiendo y conflictuados con Dios. No dejan que Dios los guíe a lo que Él sabe que va a ser una bendición. Él sabe que va a ser una bendición. Dejémonos guiar por Él. No tengamos pensamientos opuestos. Siempre están pensando de que Dios no va a hacer lo correcto. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Si se pone en las manos de Dios, Él es el que hace la obra. La obra no la hacemos nosotros, la hace Él. Y le ofende cuando queremos decirle que haga Él, siendo que Él sabe que es bueno para nuestra vida. Cuando uno va a buscar las fuentes poderosas y fuertes que fluyan, uno tiene que beber de esas fuentes, de ríos de agua viva, y dejarse que Dios tome el control de la humanidad con su divinidad y nos lleve por la dispensación de los 70 años en la tierra y nos lleve al ministerio a cumplir el propósito que Él ha designado sobre nuestra vida y lleguemos a una plenitud de la eternidad. Los tiempos nos van a dar el resultado para una eternidad gloriosa con Él. 12 es número de gobierno sobrenatural. 12 puertas, la ciudad, la Nueva Jerusalén. 12 cimientos, los cimientos de los 12 apóstoles con los 12 hijos de Israel, los patriarcas. Muchos no saben cómo evadir el orar.
si encontraran una palabra que les diera el respaldo para no orar, ahí estaría comprometido Dios. Pero qué mejor que ir a rendir nuestra humanidad a la divinidad. Qué mejor que convertirnos en 3x4. Con la humanidad solo somos criaturas, las 4 criaturas que Dios hizo: los peces, las aves, las bestias y los hombres. Criaturas, solo somos humanidad. El número 4 es de humanidad, pero 3 es el número divino, que 3x4 es 12. 12 de eternidad, de perfección y culminación. Lo estoy repitiendo para que tomemos conciencia de cómo dirigirnos en el reino de Dios, en el plan de Dios. Pero es tan lindo cuando usted empieza a ver que las cosas que usted está haciendo son significativas, son importantes, son originales, son del corazón de Dios, son para gloria de Dios y son para establecimiento del reino de Dios en la tierra. Si yo no entiendo que su plan es el que debo hacer, puedo tener 1000 ideas y puedo tener 1000 programas y puedo hacer 1000 planes, pero solo Él va a bendecir su plan. Si yo hago eso, si me dejo dirigir por eso, por esa nube que es el Espíritu de Dios, entonces voy a alcanzar todas las metas y voy a alcanzar todos los objetivos del propósito de Dios. ¿Me escuchó? Qué bueno, ¿no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos gritan gloria a Dios? 10 palmeras, 70 palmeras que crecen, 10 por 7, 70, 3 por 4, 12. Fuentes que fluyen, poderosos y fuertes. Entonces las fuentes que fluyen poderosas y fuertes hacen que las palmeras crezcan. Levante su mano y diga: mi vida va a crecer. ¿Sí? La Biblia enseña que estos números, 12, número de gobierno sobrenatural, es 3x4. Es la divinidad mezclada con la humanidad. Si en Elín no se mezcla la humanidad con la divinidad para vivir una vida resucitada, no puede cumplir el propósito de Dios. No lo puede cumplir. No lo puede cumplir. La Biblia enseña de estos números 70. 10 es la plenitud de la administración de Dios en su reino. La administración de Dios en su reino es 7 por 10. Y ahí se cumple el propósito del hombre viviendo mezclado con Dios para la eternidad. Y entonces perfección es lo que Dios hace y culminación de lo que Dios termina haciendo ministerialmente. En el libro de San Lucas, capítulo 9:1. En el libro de San Lucas, capítulo 9:1, habla que Dios llamó a los 12. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En el capítulo 9:1. Y en el 10:1, primero los llamó los 12, después llamó los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. A otros 70. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad. Ahí está. Entonces, las 12 fuentes y las 70 palmeras juntas para cumplir el ministerio que Dios nos ha dado aquí en la tierra, a fin de terminar
la eternidad, porque la eternidad primera, con la dispensación de los tiempos, con la eternidad postrera. Ahí se une, en el propósito y en el plan de Dios. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? En el principio, en el capítulo 1 de Juan, y en el principio, en el capítulo 1 de Génesis, habla de la eternidad primera, de la eternidad postrera, y habla de la dispensación de los tiempos aquí en la tierra. Y tenemos que entenderlo a eso. Tenemos que vivirlo, tenemos que experimentarlo. Jesús lo hizo porque Jesús lo había hecho desde antes de la fundación del mundo, que leyó hoy el pastor Pablo Penancetti en el capítulo 17. Él estaba en la gloria desde antes de la fundación del mundo, así que estuvo ahí con los israelitas en Elim y estuvo en Mara, estuvo en Elim, en la vida resucitada, y estuvo en los evangelios, según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Entonces Él está hablando y es la palabra viviente. Es la palabra viviente. Esos 70 del Éxodo, 15, 27, 12 y 70, son los 12 y 70 que nosotros tenemos que obedecer. Y los 70 fueron designados hace tiempo atrás, hace como un año. ¿Para qué? Para que al fluir de los ríos de vida, de agua viva, puedan crecer. Y creciendo puedan servir al reino del propósito. 10 San Lucas. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él. Los envió de 2 en 2. Número de testimonio. ¿Para qué? Para que pudiésemos testificar de Cristo y del reino de los 12, que son los ríos de agua viva de Él, para hacer crecer las palmeras, pero que es el fin del ministerio que nos ha dado. Cuando designamos los 70 de Liliana y designamos los 70 de mis 12, estamos haciendo algo que la palabra de Dios nos está llevando a cumplir. Designó también a los 70 para que fueran de 2 en 2, donde iba a ir Jesús a predicar, donde se iba a manifestar el reino de Dios para establecerlo. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Y uno muchas veces le dice, mira, tenés que hacer esto. Y dice, sí, pero usted sabe que esta tarde, porque yo con mi mamá, y fuimos y la llevamos, y nosotros mañana, porque después, y me agarró un resfriado. Pero si Dios hubiera sabido todo eso, no lo hubiese elegido, no lo hubiese designado. Sí, pero yo no les dije, porque no les dije, porque no me cumplieron, porque... No. Si estamos comprometidos y si somos obedientes y si estoy determinado a cumplir el propósito, voy a obtener los 12. Yo no soy un mago. No soy un mago. Por obedecerle a Dios, tuve discípulos en James Cray. Algunos de los que estaban en James Cray, Juan Pablo, sabe que discípulos de ese tiempo se lamentaban de que yo me hubiera venido porque ellos hubieran sido algo como son hoy mis discípulos acá. Tenía allá y era joven, que podría decir tenía los pensamientos concentrados en otras cosas, porque a lo mejor no era la paternidad. No, quise hacer los discípulos. Tuve 9 discípulos allá y tuve 9 discípulos allá en los otros 7 años. Y hoy me ha dado 70 o 100 o 200, no sé. Pero para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Sí, amén. Y si me sacara todos, volvería a hacer otros. 70, 100, 200. ¿Sí o no? Claro. No me pondría a pensar, ¡ay, porque me lo sacó! ¡Ay, porque esto! Hace poco sacaron un discípulo de un discipulado. ¡Ah!
Y usted viera la guerra mundial, la tercera guerra mundial, bombas y toda una guerra tecnológica ahora que se movía. ¿Por qué? Pero entonces los que se van edificados de la casa a empezar la obra en otro lugar, sembrados, ¿me muero por eso? No. Diga no. Hago otro, llamo a otro, lo instruyo a otro, le digo a otro lo que es bueno. ¿Sí, amén? ¿Cómo? Amén. Qué lindo cuando uno puede hacer eso. En el capítulo 15, 27, habla entonces de acampar. Y acamparon junto a las aguas de la fuente. A ver. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Claro. ¿Sabe por qué? Acampar es un campamento. Y un campamento es un ejército. Ahora ya estaban unidos, no estaban más desunidos. Habían pasado por la crucifixión, llegaron a las fuentes y las palmeras, que era la resurrección, y ahora estaban acampados porque eran un ejército. Ahora estaban preparándose para la batalla. Ahora sabían cómo había que luchar. Antes no habían luchado. Antes Dios había luchado por ellos. Antes Dios les mandó un libertador, que fue Moisés, que no les enseñó ni les predicó, sino que los sacó de la esclavitud, de la tiranía, de la usurpación de Satanás y de Faraón. Los sacó. Antes Dios luchó con Faraón, le mostró las plagas, el poder, los sacó con mano fuerte, cayeron los enemigos en el Mar Rojo, fueron todos destruidos, los carros, los caballos, las espadas y Faraón todo, y los sacó en bendición. El Dios de los cielos había luchado por ellos. Pero ahora en la experiencia de Cristo, ahora el ejército ya estaba formado, ahora estaba listo para la batalla, ahora se había preparado. Los que van a luchar son el pueblo de Dios para establecer el reino de los cielos. Los que vamos a luchar somos nosotros, somos los hijos de Dios, los que en el nombre del Señor, con los ríos de agua viva, con la vida resucitada, vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¡Claro! Y en el capítulo 17 ya estaba la batalla. En el capítulo 17 tuvieron en Refidín una batalla con Amalek. ¿Por qué se estaban acampando como ejército? Porque tenían que luchar. Tenemos que luchar. Varón, mujer, tenemos que luchar por el reino de Dios. Tenemos que luchar por la casa de Dios. Tenemos que luchar en cada ciudad, en cada pueblo, en cada provincia, en cada nación. Tenemos que luchar para establecer el reino de Dios. Todo aquel que quiera acampar al lado de las fuentes tiene crecimiento, las fuentes fluyen y las palmeras crecen. Acampan los del ejército, acampan los valientes, acampan los que han amado a Dios, acampan los que tienen comunión, acampan los que surgen los ríos de agua viva para el crecimiento de la palmera, para dar frutos arriba, para gloria de su nombre. ¿Cómo? Amén. Así que, ¿cuál es el requisito para los cristianos? La Pascua, ser lavados por la sangre. El Mar Rojo, ser bautizado. El Mar Rojo, ser bautizado. La Pascua, el Mar Rojo. Luego, las aguas amargas, la crucifixión. Luego, la resurrección. Estos son los requisitos para que un verdadero cristiano luche con victoria en el plan de Dios. 4 requisitos: la Pascua completa, el bautismo completo con la muerte de los enemigos, la crucifixión y la resurrección.
pasos fundamentales para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús.